Nos ponemos en el apartado 6, los cambios religiosos, porque a partir de este momento, la reforma, el Renacimiento, el humanismo, no solamente va a traer avances en la ciencia, sino que también va a traer algunos avances en la religión. Lo que pasa es que estos avances en la religión van a resultar un poquito catastróficos. Y todo debido fundamentalmente a este personaje, Lutero, de nombre Martín Lutero. Un monje alemán que empieza a ver que la Iglesia no es especialmente perfecta. Así que va a intentar reformarla. Va a intentar que cambie para mejor. Porque la Iglesia tenía unos cuantos defectillos. Fijaros qué defectos tiene. ¿Os acordáis que en la Edad Media, en la pirámide de poder, en la parte alta de abajo del rey estaba siempre el alto clero? Los cardenales, los obispos. Bueno, pues esos, durante ya la época del Renacimiento, seguirán teniendo mucho poder. Y es que estas altas jerarquías van a vivir con mucho lujo. Y estamos hablando de que vivir con lujo no es precisamente ser de buen cristiano, porque recordad las enseñanzas de Cristo, que siempre hablaba que había que dar lo que a uno le sobraba a los pobres. ¿O no decía eso? Que había que ayudar a los pobres. Pero en este caso, bueno, pues no lo hacían. Los obispos, los cardenales, vivían con bastante lujo. Además, el resto del clero, los curas de pueblo, fundamentalmente, tenían muy poquita formación. Y encima no eran precisamente un dechado de virtudes. No actuaban como auténticos sacerdotes. Muchos de ellos tenían amantes. Vamos, se amancebaban, se llamaba. Bueno, amancebarse es que vivían con una mujer, tenían prohibido casarse y tener relaciones sexuales, pero ellos las tenían. Es más, tenían bastardos, tenían hijos. Además, muchos cargos eclesiásticos se compraban. Si un ricachón veía que con su hijo menor no era capaz de hacer carrera de él, no era buen militar o no era un buen gestón para sus tierras, lo que hacía era meterle en la iglesia, pero claro, como es el hijo de alguien importante, no podía ser un cura normal. ¿Qué es lo que hacían? Ir a hablar con las altas estancias, incluso algunas veces con el propio Papa, y decirle, mira, 2 arcones de oro si conviertes a mi hijo en cardenal. ¿Qué edad tiene tu hijo? 17 años, ya está, cardenal. Y con 17 años, cardenal. Formación religiosa, 0. Pero se compraba el título. Pero quizás lo que más le irritaba a este hombre, a Martín Lutero, era la venta de indulgencias. Una indulgencia es un documento que emite el Papa y por el cual, si pagas en esta época una cantidad de dinero, te perdona todos los pecados. ¿Qué has robado? ¿Qué has violado? ¿Qué has matado? Tú no te preocupes. Si pagas dinero, yo te absolvo in nomine Pater et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ya está, ya no vas al infierno. Y como estamos hablando de una época en la que la superstición está pululando por todas partes, mucha gente pagaba dinero para no tener que ir al infierno. Permitía comprar el perdón de los pecados. Pero es que se ponían como el que se pone en un puestecillo en la calle. Venta de indulgencias. Y llegaba la gente, pagaba y se le emitía un documentillo firmado diciendo, ya estás libre de toda pena. Ya puedes ir al paraíso. Y así todavía el Papa se iba haciendo cada vez más y más rico. Además, Lutero pensaba que también la Biblia se había quedado anquilosada, que se había quedado como demasiado rígida, que solamente podían interpretarla determinadas personas. Y él quería difundir la Biblia, que llegara a todo el mundo y que fuera un libro bastante abierto. Recordad que la Biblia era lo que se basaba prácticamente todas las leyes de la época. Y lo que quería era que no todo el mundo pensara que la Biblia era dogma de fe, vamos, que tenía toda la verdad, sino que la Biblia también podía ser interpretada. Recordad que la Biblia, hasta hace unos años, no permitía la teoría de la evolución. ¿Os suena eso de la teoría de la evolución? ¿Lo estudiasteis en primero? Efectivamente. Ellos pensaban que el hombre solamente podía venir de un sitio, directamente de Dios, que fue el que creó a Adán y Eva, y a partir de ahí estamos el resto.
Bueno, pues otros ya, a partir de cierto momento, empezaron a decir que eso era una interpretación, que era una forma para que la gente entendiera, que venimos desde muy atrás, pero en esta época se lo creían a pie juntillas. Y si estabas en contra de esto, podías tener problemas. Tantos, 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 que si era demasiado grave lo que decías, podías quedar un poquito chamuscado. Porque si te consideraban un hereje de alto standing, acababas muerto en la hoguera. Te quemaban vivo. Aquí en España se quemaron unos cuantos, también en otros países, lógicamente. Bueno, este monje, Martín Lutero, ya digo, lleva unos años pensando en todos estos problemas de la Iglesia y salta la chispa en un momento determinado. ¿Cuándo es ese momento? 1515. En 1515 hay un papa que se llama León X que quiere conceder nuevas indulgencias. Vamos, volver a vender el perdón de los pecados, porque quería construir una basílica, la Basílica de San Pedro. La basílica que había era muy antigua y él decía que había que hacer algo más modernito, pero no tenía dinero. La forma de financiar la obra, que iba a ser una obra del copón, pues era vendiendo perdones. Así que empieza a venderlos por toda Europa. Los vende por España, los vende por Francia, los vende por Alemania, los vende por Italia. Y Martín Lutero, en un momento dado, llega, revienta y publica un documento. Las 95 tesis, que es lo que está haciendo en este cuadro. En este cuadro está llegando con un papel diciendo cuáles son los errores de la Iglesia y cómo se pueden solucionar. Y los clava en una iglesia. ¿Vale? Que es el momento en el que aparece en este cuadro. Criticaba al Papa y decía que la Iglesia tenía que cambiar porque si no iba a morir. Si seguían siendo tan corruptos, iba a haber una cantidad de problemas tremendos. Lógicamente al Papa, imaginaros cómo le sentó esto. A cuerno quemado. Así que le va a exigir a Lutero que se retracte, que se eche para atrás. Lutero se negará y entonces la Iglesia le va a hacer, bueno, a distancia lo que peor se puede hacer a un cristiano, excomulgarlo. ¿Qué es excomulgar? ¿Qué es comulgar? Recibir la comunión. Un excomulgado es que no puede entrar en la Iglesia y recibir la hostia sagrada. No puedes. Y si no puedes hacerlo, tampoco te puedes confesar. Y si no te puedes confesar, no vas a librarte de tus pecados. Y si no te libras de tus pecados, ¿dónde acabarás cuando mueras? En el infierno. Bueno, la verdad que eso a Lutero le dio un poquito igual porque pensaba que realmente el que lo estaba haciendo mal era el Papa. Así que plantea una doctrina completamente nueva. Y empieza a difundir sus ideas por toda Alemania. Ojo, va a ser perseguido, en Alemania. Pero él va a empezar a recibir ayudas porque las cosas que dice a la gente les llegan y empiezan a ver que efectivamente la Iglesia tiene mucha corrupción. Lo primero que empieza a decir, dice, las personas se salvan por la fe, no por las obras. Vamos, que yo no tengo por qué comprarme el perdón, que yo me salvo porque soy una buena persona, porque hago cosas buenas, no porque las compre. ¿Me seguís? Dice, los creyentes se tienen que relacionar con Dios mediante la oración. Él no cree que los sacerdotes sean los intermediarios. A ver, de aquí habrá más de un católico, o habréis hecho como mínimo la comunión. Antes de recibir la comunión, ¿qué hay que hacer impepinablemente? Confesarse, confesarse. Tienes que llegar a un confesionario, te arrodillas y dices, Ave María Purísima, el cura te dice, sin pecado concebida, dime cuáles son tus pecados, hijo. Y tú le tienes que explicar todos los pecados. Lutero decía que no, que si uno es puro de fe, con que se confiese directamente a Dios no necesita ningún sacerdote. Que no hay que confesarse con un sacerdote, que tú, en tu casita lo puedes hacer, si hablas directamente con Dios. ¿Vale? Vamos, lo que hacíais o lo que haríais algunos de chiquitines cuando rezabais aquello de Jesucito de mi vida. ¿No suena eso? Esa oración. Eres niño como yo, por eso te quiero tanto.
y te doy mi corazón. ¿Os suena? ¿Vale? Bueno, pues eso sería ya hablar directamente con Dios, o sea, rezarle a Él y pedir el perdón directamente a Dios. ¿Vale? Además, decía que la Biblia era la base de nuestro conocimiento, sobre todo en relación a Dios, pero que podíamos leerlo de forma libre, que no solamente lo que dijera el Papa es lo que iba a misa, nunca mejor dicho, sino que cada uno podría leer la Biblia e interpretarla a su manera, cosa que el Papa en esto lo rechazaba completamente. Y después decía que solamente de los 7 sacramentos que hay, porque hay 7 sacramentos en la Iglesia, sobre todo en la católica, había que quedarse solamente con 2. Bautismo y Eucaristía. Bautismo, todos sabéis ya cuál es. Lo que se hace recién nacidos, aunque para Lutero podía ser en cualquier edad. Y la Eucaristía, ¿qué es la Eucaristía? La Eucaristía es la comunión. ¿Vale? Ya está. No hacía falta otro tipo. Vamos a ver, uno de los sacramentos, por ejemplo, es el matrimonio. Otro de los sacramentos es la confirmación. Otro de los sacramentos es la extrema unción. ¿Sabéis lo que es la extrema unción? Lo que te hace un cura cuando estás muy, muy enfermo y estás a punto de morir. Lo que hace es perdonarte todos los pecados antes de que te vayas al otro mundo. Eso es la extrema unción. Para él, solamente estos 2. Y ahora, empieza a quitar cosas que para él le suponen que son superfluas. Y que aquí, por ejemplo, en la religión católica están muy admitidas. Él, por ejemplo, decía que la Virgen María no podía ser virgen después de haber dado a luz. Entonces ya ahí también la lía. Y es más, que los santos, vamos, todos aquellos que hacen milagros, si no aparecen en la Biblia, ¿por qué tengo que rezarles? Recordar, santos hay por todas partes, ¿no? Hay miles de santos. Con un poquito de suerte, cada uno de vosotros, con el nombre que tenéis asociado un santo. Que es por lo que se daban además antes nombres a los niños. Y por último esto. Él no creía que los sacerdotes se tuvieran que dedicar al 100% a la Iglesia. Él creía que los sacerdotes, los curas, se tenían que casar y tener hijos. Cosa que la Iglesia Católica no admitía. Bajo ningún concepto. Lo de no casarse y tener relaciones se llama celibato. Él decía que eso no tenía que ser obligatorio. ¿Vale? Porque decía que si era obligatorio, muchos que tenían deseos sexuales al final iban a caer en el pecado. Así que era mejor que se pudieran casar y que pudieran tener su mujer y sus hijos. Bueno, todo esto hará que el Papa monte en cólera, empiece a perseguirle, pero Lutero va a empezar a hacer amigos por todas partes. Y eso va a suponer un problema. Problema para Lutero, problema para el Papa, pero problema también para un montón de países. Pero eso lo veremos un poquito más adelante. Eso es todo, amigos.